Hola, bienvenidos al mundo psicológico. Soy María Paula Escobar, psicóloga y especialista en psicología clínica y salud mental. El liderazgo es todo acto de organizar y dirigir los intereses de un grupo de personas para que puedan lograr el cumplimiento de unas metas específicas que se generan a nivel organizacional. No podemos olvidar que Descartes y R. Kant en 1967 afirman que el liderazgo es el incremento de la influencia sobre y por encima del cumplimiento mecánico de los mandatos rutinarios de una organización. Y para el año de 1975, H. Kuntz, director de la empresa Donnell, afirma que el liderazgo consiste en influir en las personas para que éstas cooperen voluntariamente y puedan alcanzar el objetivo planteado por la organización. Podemos concluir que entonces el liderazgo es el proceso mediante el cual los miembros de un grupo, bajo la influencia de su líder, se encargan de cumplir las metas grupales específicas por medio del cumplimiento de los logros determinados. Entonces, se puede establecer que el liderazgo no solamente es una posición, sino que también es un carácter, es una ambición, una inquietud y una curiosidad. Es un proceso que insta a los miembros del grupo a que se motiven y puedan cumplir las metas organizacionales. También podemos definir que el liderazgo se encarga de transformar lo que se piensa como un ideal a que se convierta en una realidad. También podemos establecer que la esencia del liderazgo la podemos definir como una guía, un jefe, una cabeza, un conductor o un dirigente. Es importante recalcar que un líder es nato, se encarga de poner dirección, de dar una guía, de ser un ejemplo para los compañeros de su área, y pues siempre estar encaminado en el cumplimiento de los objetivos y las metas trazadas. No solo como el motivador, sino también como una guía mostrando el camino que sus colaboradores deben seguir para que se puedan cumplir los objetivos. Características de los líderes. Existen varias teorías, escuelas y corrientes que hablan sobre las características que deben tener los líderes. Obviamente, pues hay muchas que difieren, pero en este momento pues vamos a hablar como de las más comunes. El liderazgo es un fenómeno a nivel social y natural que se presenta dentro de un grupo y cada grupo tiene un ideal en específico de liderazgo dependiendo de las necesidades que presente. Pero sí se tiene como unos parámetros en común. Fundamentalmente, pues debe ser una persona enérgica, debe ser una persona organizada, metódica, que a la hora de hablar tenga tacto, que sea responsable, serio, honesto, y que a la hora de elegir un líder, lo más importante que se debe tener en cuenta es no elegir el que sea más amigo de los miembros del equipo. A la hora de elegir un líder, no debemos elegir a la persona que sea más sociable, sino que debemos elegir a la persona que cumpla con los objetivos empresariales. Es importante tener en cuenta que el líder comparte con su grupo de trabajo patrones culturales, creencias, normas, valores y los significados que se encarguen de mantener a su equipo de trabajo unido para que puedan cumplir adecuadamente con las metas o los objetivos establecidos. El líder es la guía del grupo en el que trabaja, por lo cual constantemente debe tener una planeación, debe organizar, debe dar la información necesaria a cada miembro de su equipo, debe evaluar y controlar todo lo que se presente dentro del grupo de trabajo. Un buen líder identifica tanto sus fortalezas como debilidades y sabe cómo autoevaluarse para identificar el impacto que está generando en su grupo de trabajo la forma de liderazgo que está realizando. Una persona puede convertirse en un líder eficaz teniendo en cuenta su disciplina, su paciencia y su aprendizaje, pero en algunas situaciones tergiversan este concepto y se convierten en líderes negativos, los cuales pueden perjudicar altamente a la organización. Actualmente existen varias clasificaciones estructurales de liderazgo, las cuales son
Liderazgo formal. Es toda persona que tiene la autoridad debido al cargo que desarrolla para influir en sus subordinados. Líder informal. Es esta persona que se encarga de influir a sus compañeros por medio de sus capacidades, sus habilidades, sus conocimientos, las características de su personalidad que logran que sus compañeros cumplan un objetivo o las metas que se encuentran definidas. También podemos establecer que según el origen de la posición de liderazgo se pueden nombrar dos tipos de líder, el líder designado o el líder emergente. Líder designado. Entonces es importante tener en cuenta que este líder es elegido por una persona externa al grupo de trabajo y que tiene la capacidad de elegir a este líder. Por lo contrario, el líder emergente es elegido dentro del grupo de trabajo. Este tipo de liderazgo puede afectar notoriamente a la organización, ya que se pueden volver jefes muy permisivos a la hora de dar permisos o a la hora de las exigencias a nivel grupal. Por lo cual, entonces es importante que si se va a elegir este tipo de liderazgo, se elija a la persona que se apegue más a los objetivos empresariales, en vez de elegir a la persona que tenga mejor relación con su grupo de trabajo. Bueno, también podemos establecer otras clasificaciones éticas de liderazgo. Una de ellas es el liderazgo positivo. Líder positivo. Es esta persona que constantemente le está dando el ejemplo a sus colaboradores o a los miembros de su grupo para que estos cumplan adecuadamente estas metas o los objetivos que se tienen planteados. Entre este tipo de liderazgo se encuentran esas personas que constantemente aportan ideas diferentes a la organización que puedan favorecer el cumplimiento de estos objetivos o de las metas que se tienen presentes o que se desean cumplir. Por lo contrario, un líder negativo es una persona que constantemente está guiando a sus empleados a que realicen acciones dañinas que puedan perjudicar el cumplimiento de las metas. Los 4 roles del liderazgo. Los líderes que están centrados en los principios desempeñan 4 roles fundamentales. Entonces, el primero de estos es modelar. Este es el carácter y la competencia que debe tener un líder, la cual debe radicar en el corazón de sus acciones. Entonces, cada acción, cada carácter, cada competencia que tenga este líder debe estar basado en principios sólidos que se traduzcan en acciones, las cuales van a dar un ejemplo modelador a sus colaboradores para que puedan confiar en él y seguirlo en el cumplimiento de las metas. Bueno, es importante resaltar que modelar es el principio básico que debe tener un buen liderazgo. Encontrar caminos. Son líderes que se encargan de buscar caminos, de identificar nuevas oportunidades, que ayudan a la organización en la creación de la misión, la visión, los valores organizacionales. Son estas personas que tienen un espíritu de planificación, de descubrimiento, son aventureros, creativos, que todo el tiempo tienen su mente abierta para buscar nuevas oportunidades, nuevas estrategias que pueden llevar a la organización a que cada vez sea mejor. Alinear. Entonces, después de ya haber identificado ese camino a seguir, los líderes deben tener una claridad de qué se desea cumplir, tener una claridad qué metas se deben alcanzar. Y esto se da en este paso, alinear esos objetivos, esas metas y los grupos de trabajo. ¿Qué van a desarrollar? ¿Cómo lo van a desarrollar? ¿Qué sistemas lo van a desarrollar? ¿Cuál es la estructura organizacional? ¿Cuáles son esos principios que se encargan de alinear todo eso que se va a llevar a cabo? La facultad. Entonces, los líderes centrados se encargan de cultivar el facultamiento de producción. Este obviamente pues libera energía sinérgica y creativa de todos los miembros de la organización
Y esto obviamente influye en los resultados que estos puedan dar, en mejorar los procesos, mejorar la productividad, que la gente anímicamente se emocione por nuevas oportunidades que se puedan generar y que la organización constantemente tenga un progreso y sea exitosa. Funciones del líder. 1. Es indispensable mantener una organización empresarial. 2. Cada líder debe tener la capacidad de identificar cuáles son las nuevas tendencias a nivel económico y político que se desarrollan en su entorno laboral. Además de también tener claridad de cuáles son los impactos que estas nuevas tendencias generan tanto en la dirección como en las estrategias organizacionales. Y después de tener clara toda esta información, deben suministrarla adecuadamente a sus colaboradores o empleados. 3. Los líderes deben ejecutar las actividades organizacionales, profesionales, técnicas, de servicios, de producción, deportivas y culturales. 4. Los líderes deben comunicar asertivamente cuál es su visión, cuáles son sus estrategias, qué planes tienen, cuáles son los objetivos que ellos establecieron para el cumplimiento de esas metas organizacionales. 5. Los líderes deben articular una dirección, ser una guía, deben de tener una planificación, dar una organización, tener información clara, evaluar, arbitrar, controlar, recompensar, vigilar, motivar a sus compañeros, es decir, deben de estar al tanto de todo lo que se realice dentro del grupo de trabajo. 6. Un buen líder debe fomentar una cultura de seriedad y un clima organizacional responsable que permita una adecuada relación interpersonal. 7. Un buen líder debe dar y recibir ideas, tanto dentro como fuera de su grupo de trabajo. 8. Un buen líder debe respetar y agradecer todo lo que sus colaboradores hacen para el cumplimiento de las metas. 9. Un buen líder debe ser innovador. Debe tener la capacidad de poder identificar lo que su grupo de trabajo quiere y por qué lo quiere. 10. Un buen líder debe representar a su grupo en el interior, en el medio y en el exterior. Debe manejar los intercambios entre su grupo de trabajo y su entorno. Diferencias y funciones del líder y el directivo. Es importante tener en cuenta que la dirección tiene dentro de sus funciones la planificación, la organización, el mando o liderazgo, la regulación y el control de lo que se realiza dentro de la organización. Las organizaciones se logran afianzar en el mundo competitivo laboralmente hablando, debido a que se encargan de trazar sus visiones, misiones, objetivos y estrategias empresariales. Obviamente también se debe tener en cuenta la asignación de los recursos para poder llevar a cabo estas metas establecidas. Los directivos entonces se encargan de identificar que sí se estén cumpliendo las regulaciones, las normas y las leyes establecidas empresarialmente hablando. Los directivos tienen que crear una organización para poderle dar un orden a los sistemas humanos, logísticos, tecnológicos, mercadotécnicos y financieros. Deben crear una estructura organizacional, creando una estructura organizativa en donde se le asignen funciones a los empleados, en donde se cubran dichos puestos con personas que tengan las competencias idóneas para cumplir las tareas asignadas, en donde se organicen los planes tanto de comunicaciones como de aprendizaje, de superación, de formación o de capacitación, en donde se tengan reglamentos, manuales, en donde se realicen reuniones y si es necesario también en donde se genere la motivación por medio de la generación de incentivos a nivel económico y espiritual. Se podría establecer que el mando es algo que caracteriza a los directivos, ya que ellos tienen la suficiente autoridad para tomar decisiones y delegar el cumplimiento de estas. Entonces, obviamente, pues deben comunicar los planes que tienen a las otras personas de la organización, deben delegar las responsabilidades
y deben evaluar que se cumplan y qué problemas se están presentando para poder resolverlos. El directivo tiene como una de sus funciones principales identificar que su plan sí se esté llevando a cabalidad. Esto se da por medio de la comparación de los resultados con su plan original. Esto se puede dar mediante informes, reuniones y otros tipos de instrumentos. Lo que tiene que hacer básicamente es identificar si se presentan desviaciones de su plan original para poder desarrollar estrategias para que la organización se vuelva a encauzar en lo que ya se tenía planeado anteriormente. Por supuesto, pues son muchas las tareas que cumplen los directivos en la actualidad, pero pues como les mencioné anteriormente, esta es una de las más importantes. Por su parte, el liderazgo debe ser entendido como una influencia que tiene el líder sobre sus compañeros de trabajo, sobre su grupo en específico de trabajo. Lo que logra es que estos colaboradores o empleados de forma consciente y motivada cumplan con los objetivos planteados para llegar a una consecución de metas. Entonces, es en este momento en donde la empresa debe motivar a su motivador, es decir, motivar a estos líderes para que puedan seguir ejerciendo adecuadamente sus labores. En Colombia, esto se da generalmente de tres maneras. La primera es a nivel económico, la segunda el tiempo libre, ya sea de familiar o personal. Esto se da gracias a algunas creaciones de leyes que lo permiten. Entonces están las extensiones de vacaciones que se da gracias al decreto 1054 de 1938 y el artículo 2 de la ley 72 de 1931. Las extensiones de licencia de nacimiento que se da gracias a la ley 1822 del 4 de enero del 2017, la de lactancia gracias al artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, Día de la Familia gracias a la ley 1857 del 2017. Está comprobado que las empresas que tienen un mayor crecimiento son aquellas que forman líderes bajo la premisa que están en su casa y que dentro de la organización pueden cumplir sus metas personales. Esto lleva a que sean líderes positivos, que no se presenten tantas problemáticas dentro de la organización, de que no hayan tantas deserciones laborales y obviamente pues también lleva a que los empleados sientan que son importantes para la compañía, que tengan ideas productivas, que trabajen constantemente con una convicción de productividad porque son importantes también para la organización. El liderazgo se encarga de complementar la dirección, pero nunca la va a sustituir. Obviamente dentro de una organización necesitan de planeación, de mando, de control, pero también necesitan de esa parte de liderazgo que sea carismática, comprometida, esa guía para que los colaboradores puedan cumplir con sus objetivos. Este líder se encarga de recolectar la información de su área de trabajo y suministrar por medio de informes o por medio de reuniones al directivo de lo que está sucediendo dentro de ese grupo de trabajo. Y así el directivo pues puede tomar las medidas pertinentes para realizar el cumplimiento de la meta empresarial. La función de la organización es crear las redes de interrelaciones personales que permitan que estos grupos de trabajo cumplan con sus objetivos o con sus tareas asignadas. En algunas ocasiones existen grupos que establecen algunas estructuras que son perjudiciales para el cumplimiento de las metas y es allí donde el líder debe intervenir identificando qué es lo que se está presentando y tomando medidas correctivas que permitan que el grupo se vuelva a encauzar en lo que tiene que realizar y lo pueda llevar a cabo de la mejor forma posible. La tarea de liderazgo en el mando consiste básicamente en comunicar la nueva orientación a las personas que lo requieran. Esto se debe dar de una forma amena, que las personas puedan tomarlo con entusiasmo y no como una imposición. Los líderes también deben involucrar a los miembros de su grupo en la toma de decisiones respecto
a los objetivos que se van a llevar a cabo dentro del grupo de trabajo. Una de las funciones más importantes del liderazgo es motivar a sus empleados. Este líder debe tener la capacidad de identificar cuáles son las necesidades de sus empleados, si presentan alguna necesidad emocional, necesidad física, familiar, y dentro de sus posibilidades tratar de ayudar a ese trabajador a que pueda cumplir con esas necesidades que tiene. Obviamente esto va a impulsar al empleado porque se va a sentir importante para su jefe, importante para la organización, y de la misma forma va a ser recíproco en la hora de realizar sus actividades laborales. Es importante resaltar que hay personas que cumplen con todas las capacidades para convertirse en directivos organizacionales, pero que no tienen las habilidades para ser un buen líder. Y al contrario, hay excelentes líderes, pero que no cuentan con las habilidades para convertirse en directivos. Por lo cual es importante que dentro de las organizaciones se valore de la misma forma tanto a los directivos como a los líderes, ya que estos son fundamentales para que las metas organizacionales se puedan cumplir. Desafortunadamente, las empresas colombianas, a la hora de elegir directivos y líderes, en vez de realizar procesos internos, realizan procesos externos, lo cual obviamente pues genera que los empleados se desmotiven y se dé una mayor deserción laboral. Existen actualmente 3 causas principales por las cuales los líderes se desmotivan para seguir ejerciendo sus funciones organizacionales. La primera de ellas es una mala remuneración económica. La segunda es que las organizaciones no respetan sus tiempos de descanso. Y por último, que éstas no se centran en las necesidades que sus líderes tienen, por lo cual se sienten desmotivados y no tienen como esa disposición para motivar a sus compañeros de grupo. La importancia del liderazgo organizacional. Dicha importancia se puede identificar en 3 dimensiones: en la organización, en los miembros y en el entorno. El liderazgo tiene una incidencia en absolutamente todo el desarrollo empresarial, a nivel económico, político, relacional, etc. Además, mantiene unida la organización, lo cual favorece a su supervivencia en el mundo empresarial. Cuando el liderazgo es congruente con la organización, con su desempeño, su efectividad, su eficiencia y su satisfacción es mayor. Ayuda a las organizaciones formales en el cumplimiento de sus funciones y tareas, incluyendo a sus áreas ajenas. El liderazgo aporta a la organización competencias como dinamismo, originalidad, seguridad, confianza y sobre todo sinceridad. También se encarga de mantener un clima laboral agradable. Mantiene una adecuada participación por parte de los miembros de su equipo de trabajo. La comunicación fluye con sinceridad. Esto ayuda a que haya una mejor relación entre el líder y su grupo de trabajo, la información sea verídica y no se basen en supuestos. Contribuye también al mejoramiento de las relaciones interpersonales, a que la gente se sienta mejor consigo misma y con su equipo de trabajo, y a la hora también de realizar sus actividades. Ayuda también a incentivar una cultura de cambio y fomentar el compromiso y el sentido de pertenencia dentro de la organización. Podemos concluir entonces que el liderazgo es una función de las agrupaciones sociales y podemos encontrar líderes en todas partes, dentro de nuestra familia, dentro de un grupo de niños, dentro de una ONG, entre otros. Es decir, el liderazgo es el factor más importante y determinante en el éxito de un grupo laboral. Hasta aquí llega el video de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es El Mundo Psicológico. Hasta pronto.